Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que en tu misericordia seas tú quien conteste nuestras oraciones. Tú sabes, Señor, cómo te he estado pidiendo por estos estudios, la necesidad que hay dentro de tu pueblo en tiempos como lo que nos ha tocado vivir, de tener estas informaciones claras, poderla entender, para poder asimismo estudiar tu palabra con más claridad ante todo aquel que demande de ella. Señor, necesitamos que seas tú quien nos guíe y nos guarde, y las aplicaciones que hagamos, oh Dios, hoy, permite, Padre, que sean de beneficio para nuestra salud espiritual. Cuídanos, Señor, y guárdanos porque te necesitamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, hermanos, la última vez nosotros nos encargamos y estuvimos analizando sobre el ministerio de Juan el Bautista y quedamos en que este ministerio inicia el 26 al 32. ¿Cuántos años son ese ministerio? 6 años. Hoy vamos a necesitar un poco de matemática también en algunas cosas que vamos a estar analizando. Vimos algunas cosas importantes como tal vez para algunos se pueda considerar que decir 6 años es mucho tiempo. Pero cuando vemos por las escrituras, los pasajes que leímos la semana pasada, lo que a Juan se le encargó, las encomiendas de Juan, el trabajo era mucho y no se hacía en poco tiempo. Ya Juan tenía discípulos en el momento en que Cristo aparece y se le bautiza. Lo que indica que Juan ya venía haciendo un trabajo de largo tiempo, más entendiendo que él venía predicando en el desierto. De tal manera que quedamos la semana pasada de que en verdad el tiempo que le asigna User es muy probable que ni siquiera sea tan largo. Es probable que haya sido más tiempo. Y a medida que yo pienso y pienso en este ministerio de Juan, de verdad, mi hermano, no sé ustedes, si a ustedes les pasa, pero es muy probable que haya sido más tiempo el que Juan estuvo dentro de ese ministerio. Pero, considerando esto y analizando algunos detalles, no pudo ser, los años no se pueden calcular de la muerte de Cristo para allá, sino todo para atrás, más tiempo antes de él ver a Cristo. Porque desde que Juan vio a Cristo, sí podemos ahora tener un calendario. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Cuál fue el tiempo que él tuvo conociendo al Señor? ¿Cuál fue el tiempo en que culmina este ministerio? Ya sean 6 años, 7 u 8. El asunto es que tiene que coincidir exactamente con la fecha en que Cristo también inicia su ministerio y fue después del de Juan. ¿Se me entiende eso? Ahora vamos a analizar hoy con cuidado aquí nosotros el ministerio del Señor Jesucristo, que es lo que vamos a ver hoy. Y este comienza el 27. El de Juan termina el 26. Inicia inmediatamente el ministerio de Cristo el 27 hasta el 33 después de Cristo. Nunca se olviden de que estamos analizando estas fechas con el calendario que tenemos actual. Pero vamos a tener que recurrir en algunos análisis a los 5 años anteriores que son después de Cristo. 5 años después de Cristo nace Cristo. Interesante. Antes de Cristo, 5 años antes de Cristo nace Cristo. Qué extraño suena, ¿no? Pero es así. Entonces vamos a tener que estar considerando una y otra vez esta misma fecha, todo lo que estamos, pero todo va a estar mirándose exactamente en el calendario que tenemos actual, que es ese calendario gregoriano. Y en momentos, cuando estemos analizando más adelante algunas cosas, también tenemos que ver el calendario juliano
el calendario judío. Todas estas cosas son necesarias entenderlas cuando usted va a estudiar el Nuevo Testamento. Incluso hay muchas cosas que no se entienden claramente si no tenemos estas cosas en cuenta. Calendario juliano, calendario judío y calendario gregoriano. Ok, leamos este párrafo. Vamos a irlo leyendo y si en medio de la lectura usted tiene alguna pregunta, algo que usted no entienda, que no lo entienda claramente, por favor, levante su mano, pida una explicación y aquí vamos a tener a Tim que le va a contestar. No se preocupen, la respuesta estará clara. Leamos este párrafo. Vamos a ver, para que vayamos participando. ¿Quién lo quiere leer, este primer párrafo? Suriel no, porque Suriel dijo que ya que él estaba durmiendo. No te dejan dormir, ¿no? Este párrafo de, no sé en qué página está, si ustedes lo tienen, ¿están ubicados? Ok, ¿quién quiere leerlo de ustedes? Levanten la mano como los domingos. Acá, Valentina. Uh-huh. Solamente el primer párrafo. Sí, el primero. Después Dice, vamos a analizarlo. el ministerio del Señor Jesucristo entre el 27 y el 33 DC. Acá nos encontramos con un reto al viejo paradigma de que solo transcurrieron 3 años entre el bautismo de Jesús y su crucifixión, basado en el hecho de que Juan el Bautista comienza su ministerio público de predicación en el 26 DC, año 15 del emperador Tiberio, según Lucas 3, 1 y 2. Usher documenta que aunque Cristo fue bautizado por Juan el Bautista para el año 27 DC, tan pronto empezó a bautizar en Jerusalén, Lucas 3:21, no fue sino hasta el 29 después de Cristo que Jesús inicia su ministerio público, y no fue sino hasta el año 30 después de Cristo cuando participa de la primera Pascua registrada por el apóstol Juan en Juan 2, 13 al 20, y esto vale la pena ampliarlo a continuación. Interesante. Termina Juan, aparece Cristo. Juan todavía está con la incógnita de si es el Cristo o no. Pero ya la propuesta está hecha. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese bautismo aparece una paloma que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de todo esto, no? Ahora estaba ver cuando él públicamente inicia su ministerio. Y son los mismos evangelios nos van llevando. Pero no se sabe exactamente si no vemos las fiestas judías, esa es una, cuántas se mencionan en el Nuevo Testamento, cuándo aparece Cristo en sus primeras enseñanzas, ubicando el tiempo y el emperador en ese momento. Ahora nosotros vamos analizando eso y decimos, bueno, entonces sí fue dado a conocer el 27, pero su ministerio, al analizar todas estas cosas que dijimos antes, se ve que inicia el 29 después de Cristo, es cuando Jesús inicia su ministerio público. ¿Cuándo? ¿Cómo inicia? Es una pregunta. ¿Cómo conocemos que él inicia abiertamente su ministerio? Básicamente cuando él participa de la Pascua, abre las puertas, se expresa, habla. Es interesante leer todo el capítulo 2, pero básicamente del 13 de Juan al 20,
¿Se acuerdan que él abrió haciendo qué cosa importante? Algo que hoy muchos mencionan una y otra vez. ¿Ah? Limpiando el templo. ¿Quién es este hombre? Había que hacer una pregunta. Pero vamos a ir a Juan 2, 13 al 20. Y quiero otro lector más que quiera leer aquí este pasaje. Y todos meditando. ¿Se acuerdan la temática que trajimos el miércoles pasado? Que no íbamos a ir rápido. Necesitamos que todos podamos entendernos. Que todos puedan participar, que se entienda todo con cuidado. Este pasaje es sumamente importante en lo que estamos analizando ahora. Juan 2, 13 al 20. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Interesante. Si pueden ver, dice, aparece Cristo ya cerca de la Pascua. Hay una Pascua mencionada aquí. Les adelanto esto. Y a modo de pregunta, quiero que vayamos con calma. ¿Cuántas Pascuas se registran en los escritos del Nuevo Testamento en tiempos de Cristo? 4. Son 4. ¿No? Son 4, incluyendo esta. Y eso es lo que nos va a ayudar a determinar algunos detalles sumamente importantes aquí. Noten esto. Ajá. Ni yo te oigo, imagínate. Que estoy cerca. Haciendo un paréntesis en lo de la Pascua, siempre entendido que eran 3, pero usted dice que son 4. Entonces, Vamos a si verlo fueron con más 4, detalle. entonces el ministerio del Señor duró más de 3 años, como la tradición dice. No, porque él está iniciando. Por cada, Vamos a explicar eso. Okay. Vas a ver. Él va iniciando. Acuérdate que no es... siempre hay un año de inicio y el otro año también ya determinado, que no se pueden contar entonces el año de inicio y el último. No sé si me entiendo. Exacto. Ese es el asunto, es comenzar a contar de esa manera. Inicia su ministerio y hay un detalle importante aquí. Él tenía que darse a conocer como una persona que tenía autoridad. Le gustaran a los habitantes allí o no, le gustara a los judíos o no, él estaba reclamando autoridad. Tal vez nadie la entendía. Y más cuando hablaba de que esa era la casa de su padre y que le habían hecho cueva de ladrones. Imaginémonos aquel que está iniciando, que aparece, que sí entendemos que Juan se atrevió a decir que él era el Cordero de Dios. Es por eso que lo está haciendo, que tal vez se lo creyó. Muchos no le creían, muchos estaban confundidos, pero él tenía, por encima de lo que las personas pudieran pensar, él tenía que actuar con autoridad. Ahora, ¿cómo es posible que todos quedaran tan sorprendidos y no hubiera una rebelión contra él?
Esa era tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién la puede contestar esa pregunta? Tú te la estás contestando, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que eso pasara? Porque de verdad que eso no hubiese pasado en nuestros tiempos ni en ningún tiempo. Allí estaba pasando algo extraño. Porque él están todo entusiasmado vendiendo. Mucha gente se reunía, estaban felices. ¿Cuánto cuesta? Dame tú tanto. Y dame un pedazo de esto, dame aquello. Estaban todos vendiendo y comprando. Pero en el lugar no correcto. Aparece el Señor y hace lo que no se atrevían a hacer los demás para cuidar el templo. En ese sentido, tenemos que ajustarnos a lo que Valentina dice. Dios calla a aquellas personas. Solamente le hace contemplar lo que está pasando, porque fue con un látigo. Y todo el mundo sin saber, obedeciendo a un solo hombre. Y el hecho de que eso pasara solamente tiene para mí, una indicativa de que ante la autoridad de Dios no hay hombre que se resista. Y Dios tenía que mostrar eso. Y solamente eso, cuando lo pensamos con cuidado, tenemos que decir, ¿qué hombre es este? Y más adelante hace otro tipo de milagros que nadie puede entender. ¿Cómo es posible que una tempestad, en plena tempestad, cuando todos ya se daban por muerto, el Señor despierte y con calma y diga, calma? Eso nadie, ese tipo de milagro, nadie podía hacerlo. Aunque era necesario en esos tiempos que para reclamar que su ministerio y que era un hombre de Dios, tenía que mostrarlo con milagros. No se aceptaban como válidos los profetas ni nadie que dijera venir de Dios si no tenía un milagro. Por eso ellos siempre reclamaban señal. ¿No fue lo que hicieron con Cristo? Dinos, ¿qué señal tú haces? Tú pides para hacer esto. ¿Qué señal? Dime. ¿Por qué haces esto? Está la pregunta. La pregunta tenía que venir. Porque todo el mundo está así, a la expectativa. Qué cosa tan extraña. Tú lo que estás haciendo es exactamente como alguien que viene de Dios dando una señal de esto. Lo que él le dice a continuación es sumamente extraño e incomprensible para ellos. ¿Qué les dice? Los quiero participando, vamos a ver si estamos aquí. ¿Qué les dice cuando le habla de señal? No se oye. Él dice que si ellos destruían ese templo en 3 días, él podía levantarlo de nuevo. Y ellos respondieron para atrás, ¿qué cosa? Interesante, porque esa es la parte que nos interesa ahora. Hay un número aquí. Y el templo en ese momento, cuando él habla, tenía 46 años de construido. Resulta que Herodes reconstruye el templo ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza? Vamos a verlo. Ustedes estudiaron el libro, ¿no? Estuvieron allá. Le dije que ustedes van a tener que participar. Va a conseguir sus pasos, sus 10,000 pasos. Hoy está trabajando. El templo, Herodes comienza a construir el templo, a reconstruir el templo en el año 17 antes de Cristo. Ahora contemos.
Y User hace esto, es la nota aquí que si el templo de Jerusalén llevaba 46 años siendo construido, contando desde el 17 antes de Cristo, que inició la obra, la fecha del evento, se puede precisar entonces ahora la fecha de esa conversación al año 30 después de Cristo. ¿Cuántos años ya irían ahí? Entonces, User establece la siguiente cronología. Vayamos al libro, vamos juntos. No me dejen solo. Juan el Bautista inicia su ministerio en el 26 después de Cristo. Jesucristo fue bautizado por Juan el 27 después de Cristo. Jesucristo inicia su ministerio público el 29, con lo que hemos acabado de ver aquí en el pasaje de Juan capítulo 2, 13 al 20. Aquí comienza su ministerio público. Jesús entonces participa de la primera Pascua registrada en los evangelios. Esta. En el 30. Exactamente, en el mismo 30. Él andaba predicando antes de eso, pero como que se manifiesta públicamente aquí. Vamos a tener que tener el micrófono aquí cerquitita o dos micrófonos para que pueda salir. Interesante. Jesucristo es crucificado en este calendario nuestro que tenemos en el 33 después de Cristo. Ok, van conmigo, ¿no? Vamos caminando. Juan el Bautista inicia su ministerio en el 26, Jesucristo fue bautizado el 27, Jesucristo inicia su ministerio público el 29, Jesucristo participa de la primera Pascua. Esa primera Pascua, noten cuando vayan al Nuevo Testamento y lean, ahí inicia Cristo su ministerio con esa primera Pascua. En el 30. Pero Jesucristo es crucificado en el año 33. Si es así, ¿cuántos años duró el ministerio de Cristo? Casi 4. Por eso es que decimos 3 años y medio. 3 años y medio. Independiente de cómo lo calculemos, porque ya eso sería la edad de Cristo, que esa es otra cosa a analizar ahora. ¿Tenía Cristo 33 años en ese momento? Entonces 33 más 5. 38. Pero no podemos contar ese primer año, si son 5, porque todavía no lo había cumplido. Y todavía faltaba en ese último año. Entonces Cristo tenía prácticamente 36 años en ese momento. Estamos aquí, son 36 años. O sea, yo no cumplo años cuando yo nazco. Yo cumplo años después que pase el año. No sé. Ellos lo celebran antes. ¿Sí? Desde que nacen. Uf. Ahí está. No, esos chinos tan locos. Eso yo creo que nada más lo hacen ellos. Sí. Pero mira, es un dato yo no lo sabía. Honestamente no sabía ese dato yo. ¿Cuántos sabían ese dato aquí? ¿Todos lo sabían? Sí. Ah, bueno, sí, Mario, porque Mario es casi chino. Sí, imagínate, sí. Que nacen con un año, sí. Pero en el caso de Cristo no se podía contar así, porque tampoco no era la costumbre china, sino la misma que tenemos nosotros. Nazco y hay que esperar cumplir el año. Ok, ya entonces ahora son 4. Pero lo encontramos en el mismo 30 y son 38, pero todavía no ha terminado ese año. Entonces le quitamos 2 años, el inicio y el primero, y son 36 años. Tenía Cristo en ese momento. ¿Verdad que no es difícil de entender? 36 años, si pensamos nosotros que él inicia su ministerio el 29
tal como lo hemos relatado. Ahí me gustaría ver lo que dice Pierce en una anotación que hace sobre el libro de User, cuando él dice, de acuerdo a lo que sabemos de cuando él nació, él tendría 36 años, ahí están, ¿sí ven? 36 años de edad cuando murió. La fecha del 33 después de Cristo es también confirmada por Juan en el 2:20, porque esto establece cuando habla de los 46 años en que el templo fue construido. Establece la fecha de la primera Pascua de Cristo en el 30 y 46 años después que Herodes comienza a reconstruir el templo en el 17 a.C. Entonces él dice, esta sincronización es pasada por alto por la mayoría de los historiadores modernos. No tienen muchas estas cosas en cuenta. Pero si ven, mi hermano, lo importante que es analizar las cosas con detalle. Y yo insisto, usted viene aquí y tal vez diga, pero yo no entiendo nada. Ahora, con lo que usted ha visto aquí, que tal vez lo entiende así, cree que no lo entiende, vaya y lea su Biblia para que usted sienta lo que pasa. Usted va a ver cómo, pero ven acá, ahora yo estoy entendiendo esto más claro. El pasaje ya no lo va a ver como siempre lo veía. Porque ahora hay datos en su mente que tienen suma importancia. Ya el hecho de que vea a Cristo participando en su primera Pascua, esto tiene un valor inmenso. Usted va a pensar en la reconstrucción del templo cuando comenzó, va a pensar en Herodes, todo lo que Cristo tuvo que pasar, el tiempo que vivió, lo que él hizo y la razón por la cual él inicia su ministerio de esta manera. Y cuando tú comienzas por la base correcta, por la formación de lo que en verdad el Señor quiere que tú conozcas al utilizar estos hombres para que escriban, tú vas entendiendo los propósitos de Dios al darte esta información hoy a ti acerca de Cristo. Su ministerio es sumamente importante y lo que dijo y hizo fue preciso. Ustedes sabían que Cristo en el tiempo cuando él inicia su ministerio no hubo un solo tiempo de desperdicio. Todo sumamente calculado a partir de ahí. Él sabía la hora. ¿No se acuerdan? Es que no ha llegado mi hora. Todo estaba con una precisión divina, porque había sido hecha en la eternidad. Ese tiempo que él estaba viviendo estaba programado en la eternidad. No podía tener ni un error. Él sabía, porque es Dios, cuál sería la reacción de las personas. Cómo iban a reaccionar. Y todas sus palabras fueron exactamente dichas para que se entienda que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y es por esa precisión divina que el hombre hoy en día se le hace difícil negar a Cristo. Solamente que lo diga de boca, sin estudiar y sin hacer lo que usted y yo estamos haciendo aquí hoy. Yendo con precisión a ver las escrituras, ver el tiempo de Dios, cómo todo es organizado, y cuando tú te sientas a ver esto, no hay manera. Y lo grande es no encontrarle falta a Cristo por ningún lado. Y que en los escritos abiertamente se dijera que no hubo pecado en él. Ahí está el reto. Esas palabras pronunciadas, leídas, predicada por muchos, no era razón suficiente para que muchos que se oponían a Cristo comenzaran a buscar defectos y fallas y errores. No lo encontraron. Mi hermano, ocasiones hubieron para que hubiera pecado y fallado. No solamente por la tentación de Satanás, que fue una de las más graves, sino cuando lo llevan, cuando es arrestado,
la manera en que se expresan de él, la manera en que hablan de él, y él dice que él enmudeció, cayó y no abrió su boca. Cualquiera de nosotros en una situación así, al contestar para defendernos, imposible que no pequemos, aún teniendo la razón. Porque nos vamos a indignar ante tanta injusticia, que sin razón acusen. Y el Señor sabía que ese era el momento en que la humanidad tenía que entender que su hora había llegado y no iba a ser ningún tipo de oposición. Que todo iba a funcionar exactamente a lo relatado por Isaías, años, más de 700 años antes. Era el momento de recordar aquellas palabras y decir, es el Cristo. Pero miren lo que es la incredulidad. Los judíos ortodoxos en ese momento, los dueños y seguidores del Antiguo Testamento, no pudieron ver esto. El corazón se nubla y solamente querían ver a Cristo crucificado. Este párrafo, si no hay algo más que comentar hasta aquí, mi hermano. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No quiero que nadie me diga, bueno, no entendí, no comprendo, porque hasta ahora yo creo que todo va bastante fácil de entender, no es nada difícil aquí. En cuanto a la fecha de la crucifixión de Jesucristo, vamos a compartir, como dice el párrafo, la reflexión que hace Peirce con respecto a la propuesta que hace Husserl del año 33 como el año de la crucifixión. Yo no creo que haya mucha pregunta. Para mí, yo creo que ese es el año. No hay manera de que se pueda obviar ese año. Todo, si hay algún problema, es asunto de calendarios. Pero al tomar este calendario y todo lo que nosotros hemos analizado y haberle colocado a Cristo 36 años y la reconstrucción del templo, estamos ubicados. ¿Sí se entiende? Estamos ubicados aquí. Y no hay duda que él comienza su ministerio el 29 y participa de la primera Pascua. Noten que el pasaje dice cerca de la Pascua. Inicia ese ministerio y calculamos que es el año 30. Y si fue el mismo 29, entonces no hay tampoco ningún problema si son 4 años. Pero es muy probable que mirando algunos detalles con respecto al calendario judío, esa Pascua que comenzaba, ¿cuándo se celebraba la Pascua? Entre marzo y abril. Ahora, ¿qué es? Haciendo un paréntesis, porque no quiero dejar como nada oculto aquí, nada que no entendamos. Mi hermano, ¿qué era lo que celebraban los judíos en esa Pascua? Ustedes no pueden tener eso sin entenderlo. Tienen que tener eso claro, así dominado, fácil. Definitivamente. Tú, ya, eso es lo que él iba a decir. La salida de Egipto. Sí. La salida de Egipto. Ahora hay otros detalles en esa Pascua. ¿Cómo la celebraban? Vamos a ver. Ahora sí. Levanten la mano, sí. Para que llegue el micrófono. Vamos a ver. Allá hay una mano aquí levantada. Hay algunos detalles importantes aquí. La Pascua se celebraba de puesta del sol a puesta del sol. O sea, que en esta ocasión, como dice el autor, sea de viernes en la noche a sábado en la noche. Pero era una celebración larga también.
habíamos también hablado anteriormente de eso. acerca de eso, de que el Señor celebró la Pascua antes que los sacerdotes celebraran la Pascua. Comenzaba, si tomamos el viernes, como vamos a ver más adelante, que es el 33, esa fecha, entonces se celebraba antes, se comenzaba el jueves, porque era de puesta del sol a puesta del sol. Pero hay detalles importantes aquí. ¿Qué comían ellos? Esto parece no ser el tema, pero a mí me interesa que ustedes estén claros para que cuando hablemos de Pascua, sabemos lo que ahí pasaba. ¿Qué comían ellos? Pan y sin levadura. ¿Pero por qué? Qué extraño. Era un simple rito, una cosa así, porque se le ocurrió al Señor decir, coman pan sin levadura. Ahora explíquenmelo. Porque ellos lo hacían y tenían una razón, tenía que haber. Acá, Tim. Yo sé que Tim la va a contestar. No va a dejar a más nadie. No, hoy estoy sí, dando va a salir hoy oportunidad tremendo. y nadie está levantando la mano. Para entender eso, hay que ir a Éxodo, Ujú. capítulo 12, creo que es, cuando y se comía la Pascua con pan sin levadura porque había que prepararlo con prisa y Ujú. no había tiempo para echar levadura y Interesante. que el pan suba. Entonces, y también tenían que comerlo con los lomos ceñidos, parado, con la barra en la mano, listo para ir corriendo. Miren un detalle importante. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Pascua cristiana, la que celebramos hoy, todo tenía que tener, la que nosotros celebramos, el vino simboliza la sangre de Cristo. Fíjese que es un simbolismo, lo recordamos con eso. Y el pan, aquí simboliza el cuerpo de Cristo. ¿Cuál era el asunto aquí? Lo mismo, recordar de dónde habían salido, en la forma que salieron, cómo tuvieron que salir, y eso es lo que dice Éxodo. Cuando ellos salieron, no les daba tiempo esperar que el pan se leudara y agarraron el pan como estuviera y tuvieron que salir. Van a tener que recordar ese momento. Cada vez que lo celebren, van a tener que recordar el evento. ¿Cómo pasó? ¿Cómo salieron? ¿Cómo tuvieron que traer y comerse ese pan sin levadura, sin haberse leudado? Entonces ahora cada vez que ustedes vayan a celebrarlo, recuerden la manera en que ustedes salieron y cómo tuvieron que comerse ese pan. Pregunta. Sencillito aquí. ¿Eso tiene alguna relación con, porque en los evangelios se menciona en diferentes partes, cuando el Señor habla de que se cuiden de la levadura de los fariseos? ¿Tenía alguna relación? Bueno, porque ya eso es otra cosa, ni siquiera hablando directamente de eso, sino de todo lo que ellos realmente pudieran traer de más. Ok. ¿Entiende? Y Pero ese es el asunto. la expresión Ujú. puede entender algo. Sí, porque es eso. Cuídense de lo que ellos dicen, en otra palabra. De todo lo que ellos aumentan y dicen, ¿qué hace la levadura? Hace aumentar. Y eso era un lenguaje que yo entendía prácticamente. O sea, yo te digo, cuídate de la levadura de Tim. ¿Me entiendes? Dice, yo voy a vigilar a Tim a ver qué es lo que él va a decir. Es vigilar sus palabras. Eso era el lenguaje. Interesante. Ok, seguimos. Aquí se cita las fechas en las cuales se celebró la Pascua del año. ¿Estamos en ese párrafo? Yo lo estoy leyendo ahora mismo. La Pascua que se celebró la Pascua desde el año 22 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Hay una figura más adelante que yo quiero que ustedes la vean, que comenzamos hablando hace un momento de cuánta Pascua aparecía en el Nuevo Testamento. Algunos dijeron que eran 3, pero realmente son 4. Las Pascuas que se registran aquí. Vamos a ver, las Pascuas que se registran
domingo 22, abril 22, jueves, el 23 del año 23, jueves, se celebra en marzo 25. El 24, ese es el año, día, miércoles, abril 12. Año 25, domingo, cae, abril 1. Las Pascuas se celebraban entre marzo y abril, ¿se acuerdan? Están apareciendo los meses aquí. 26, jueves cae, marzo 21. 27, cae miércoles, abril 9. 28, lunes, marzo 29, estamos llegando. 29, domingo, abril 17. Ese año. Y esa Pascua, de esa es que está hablando el Señor, cuando Él aparece prácticamente. Ahora el 30 cae jueves, en el año 30, abril 6. Jueves, en la tarde, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Desde que aparece Cristo ya estamos contando 2, ¿de acuerdo? Martes 31, marzo 27. Lunes 32, lunes, abril 14. Esta nos interesa. 33. ¿Qué es lo que decimos del 33? ¿Ah? En que fue crucificado Cristo. Esa cae viernes. Abril 3. Viernes es crucificado Cristo. Tenemos en cuenta toda la construcción del templo. Ese dato que tal vez sin darse cuenta que no iba a ayudar tanto, lo mencionan haciéndole preguntas aquí. Ajá. Y la razón que los autores, no sé si es lo que ellos tienen en consideración, pero también cuando se habla acerca de la crucifixión del Señor, decían, creo que fue cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo para sepultarlo. Él lo hizo bien el día anterior porque el día siguiente era día de sabbat, era día de descanso. Y cuando las mujeres fueron a la tumba, fueron después del sabbat. Es un detalle importante. Entonces, por eso se considera que fue el 33, un viernes. Un viernes. Un viernes. Que no hay de otra. No hay manera. Yo creo que estamos, para a mí entender, yo no me puedo salir de aquí. No hay manera de salir de ahí. Y lo que más me ubica a mí es esa reconstrucción del templo. No hay perdedera. Si lo colocamos en este calendario que tenemos ahora, es el 33. Y ese 33, que es cuando se registra esa Pascua, cae viernes. Luego aparecen otras, martes, que es del año 34, y luego el 35, y 36, otra que cae viernes, y el 37 jueves. Pero en tiempo de Cristo aparecen a partir del 29, una, 2 en el 30, 31 el martes, perdón. Comience desde el 30. Desde el 30. El primero, Uh-huh. 31, 32, 33.
33, sí. No se cuenta la del 29, sino 30, 31, 32 y 33. Aquí tenemos entonces 3 años. 30, 1, 2, 33, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque él estaba predicando antes de eso. Antes de eso. Él había entrado y ¿qué? Limpiado el templo. Inicia su ministerio y eso era cerca de la Pascua. La Pascua ya estaba a punto de comenzar en tiempo en que el Señor hace eso. Es lo que dice el pasaje. Es lo que dice cerca de la Pascua. Pero esa Pascua se registra en el 30. Y ese 30 cae jueves. Esa primera Pascua. ¿De acuerdo? El 33 cae viernes y vamos a ver algunos detalles ahí. También dignos de analizarlo. Hasta aquí no hay preguntas, todos estamos bien. ¿Tranquilitos? Allá, Mario. Yo tengo una pregunta con Ujú. respecto a la reconstrucción del templo. Ok. Usted está contando desde que el templo fue reconstruido, cuando dijeron los judíos que lo habían construido en 46 años. Ujú. Sí. Pero, o sea, pero ¿por qué la fecha exacta esta de 46 años? Bueno, tú tienes que ver el calendario. El templo se construye se comienza a construir el 17 antes de Cristo. No hay año cero. No hay año cero. Exactamente. Porque yo digo porque Ajá. una persona puede decir fue reconstruido en tal año, pero pueden pasar más años todavía y puede uno decir fue construido hace 46 años. Pues es que no hay manera ¿O de no? que tú te pierdas si tú ves y tú ves los datos históricos y te das cuenta que lo construyó, que se empezó a construir en el 17 antes de Cristo, tú comienzas a contar hasta el tiempo en que Cristo aparece y te va a dar 46. ¿Entiendes? O sea que ellos estaban claros en lo que estaban diciendo. Dice, bueno, aquí estamos. Tú me estás hablando de la condición de que vas a destruir este templo y lo vas a destruir este templo, lo vas a reconstruir en 3 días. Esto es prácticamente imposible. Y aparece la fecha de 46. ¿Entiendes? Oh, eso puede ser, sí que no había llegado. Sí, eso fue lo que pasó. No, no se puede, que es muy diferente, sí, porque él no nace en el 17, ya más adelante él nace en el 5, y eso es lo que estamos contando de ahí. O sea que ya el templo, cuando Cristo aparece, ya el templo estaba empezando a construirse, ¿no? Mm. Yo tengo varios años trabajando en una compañía y puedo decirle a alguien, no, yo llevo 10 años trabajando para esta compañía, pero quizás empecé mucho antes. ¿Sí me Sí, entiende? bueno, aquí no hay manera de ver otra cosa, ¿entiendes? Porque otras fechas que uno no la puede encontrar tan fácilmente con lo que tenemos, pero con estas fechas que tenemos en nuestras manos podemos ser bastante precisos para ver la edad del Señor, el tiempo de los 46 años y también podemos ver de igual manera el día en que Cristo fue crucificado y cae viernes. Y todo esto lo podemos ver con precisión solamente nada más que mirando este dato que se menciona en Juan capítulo 2, 13 al 20. Mirando toda esta lectura, específicamente el versículo 20, cuando se habla de esos 46 años. Entonces tú comienzas a calcular, pero ¿cuándo se comenzó a construir el templo? Entonces tú vas a los datos históricos que tenemos actualmente, que eso está registrado por todas partes. O sea, eso no hay, nadie niega eso actualmente.
Nada más alguien que quiera negarlo. Pero todo el mundo sabe, al analizar y estudiar con los datos que tenemos, que Herodes comienza a construir ese templo en el 17 antes de Cristo, con el calendario que tenemos ahora, con el calendario gregoriano. ¿Se entiende? Ese es el asunto. Ahora tú comienzas a calcular cuando en ese antes de Cristo y cuando él nace, que fue antes de que Herodes muriera en el año 4 antes de Cristo. O sea, y Herodes, ¿qué es lo que dice? Dice, yo quiero que eliminen a los niños de 2 años para abajo. O sea, era de 1 año y algo lo que habían ahí. Pero Herodes quería cubrir todo, para que no hubiera posibilidad de que ese llamado rey se levantara. Me estoy dando a explicar. Entonces, había que eliminar todo esto y comenzamos entonces con Cristo desde esa fecha a ver qué edad tenía y calculamos hace un momento de que él tenía en ese preciso momento, en el año en que él aparece, tenía en el año de su crucifixión, tenía aproximadamente unos 36 años. Y así vamos calculando la fecha, simplemente por un dato que se nos da en ese versículo 20 de Juan capítulo 2. Si eso no hubiese existido, estaríamos sacando conclusiones y entonces sí, aquí podríamos hacerlo como tú dices. Bueno, es lo que se dice, es lo que se piensa. Pero tal vez yo no recuerdo bien, hay una posibilidad. Yo no me acuerdo bien, son como 10 años. Pero pueden ser más o menos, ¿comprende? Pero aquí no, al mencionarse esas fechas, ya tenemos que ser mucho más precisos. Que esa es la ventaja de cuando encontramos un dato que sí nos ayuda. Ahora, eso no siempre va a ocurrir en nuestro estudio del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Denme de 5 a 10 minutos, más o menos, para seguir mirando algunos detallitos aquí importantes. En ese párrafo que dice que Peirce sostiene que la única fecha plausible de esta lista que estamos citando para que la fecha de la crucifixión coincida con el día en que es ampliamente aceptado que el Señor Jesucristo fue crucificado, esto es, Viernes Santo, es justamente el año 33, es lo que yo creo también. Porque el otro año que la Pascua coincidió con la día viernes fue en el 36. ¿Se entiende? Y ya eso era demasiado. No hay calendario que coincida con eso. Pero sería demasiado tarde para apoyarlo con la evidencia que tenemos actualmente. Tal vez si no tuviéramos ese dato del templo, mi hermano, estaríamos pensando, pero no es que fue en el 30 o fue en el 36. ¿Cuál sería? Estaríamos confundidos hoy. Igual, el hecho está registrado que ocurrió. Pero cuando tenemos esta precisión, y yo, ¿saben qué creo? Que esa pregunta también estaba planificada en la eternidad. Sí, pero que en 46 años dice, oh, tremendo. Ya tenemos ese dato. ¿Usted creyó que al Señor se le escapó eso? Sabía que si no apareciese ese dato íbamos a tener muchos problemas en nuestros tiempos para hacer los cálculos necesarios. De tal manera que la muerte de Cristo, tenerla en mente en el tiempo preciso, es importante. Porque así vamos y calculamos quién es el rey, el emperador, qué hizo, qué pasó, quién fue, por qué. Y todo coincide con el emperador actual. Todo. O sea que no hay nada, no hay forma de que exista un pierde en esto. Y eso es lo interesante. Seguimos leyendo el próximo párrafo rápidamente. Dice, recordemos que la celebración de la Pascua judía comienza al atardecer del día anterior y finaliza al caer la tarde del día, mostrando en las fechas listadas en la figura 6.1, lo que vimos hace un momento. Es decir, que la cena de la Pascua sería celebrada la noche previa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que el Señor participó de esa cena?
¿Ok? Eso lo vimos también en otro pasaje cuando estuvimos aquí analizando, por eso que no se pueden perder ningún detalle. Sería celebrada la noche previa a las fechas listadas, o sea, que la noche que el Señor celebró la Pascua con sus discípulos y fue entregado, fue ¿qué día? Jueves. Y fue crucificado el viernes 3 de abril del año 33. El Sabbat, todo va, todo va ajustándose a las Escrituras. También vimos, analizamos eso aquí, cuando dice que el Señor habla de 3 días. Mi hermanos, 3 días. ¿Lo están contando? ¿Por qué? ¿Muere cuándo? Viernes. Fue llevado a la tumba. ¿Se cuenta? Aquí no estamos, no se puede contar por horas, de días completos, sino exactamente como usted y yo lo haríamos hoy en día. Yo entro en un segundo turno a trabajar lunes y hago el trabajo que voy a hacer, lo termino el miércoles en la mañana. ¿Qué es lo que yo digo? Que yo tuve 3 días de trabajo. Sin embargo, cuando tú cuentas, no son 3 días perfectos exactamente, con horas, todo, no. O sea, está hablando de lenguaje que nosotros manejamos diariamente, que nos manejamos de esa manera. Hay 3 días, está el viernes, está el sábado y está el domingo. Hay 3 días involucrados en esa muerte del Señor. Viernes, sábado y domingo. Esos 3 días. Pero cuando queremos ser polémicos y buscarle la quinta pata al gato, cuando nosotros no actuamos de esa manera en nuestro diario vivir, queremos decir, no se completaron las horas, no están completas, hacen falta horas. Dice 3 días como tú y yo los conocemos. Igual que cuando se habló en el Antiguo Testamento de que el círculo de la tierra, ¿qué era lo que entendían ellos? Ellos veían la luna y la veían redonda. La tierra también tiene que ser así, un círculo. Y el Señor se expresa en lenguaje que ellos podían dominar y entender. Claro, hoy en día tenemos una polémica tremenda si es esférica o qué cosa. A mí no me pregunte. Porque hay tantas cosas en el medio, nos han engañado tanto. Y como yo nunca he ido al espacio para verla, ya yo no sé si es esférica o es plana. Lo que yo sé es que no es cuadrada. Cuadrada sí no es. Pero de que es circular, es circular. Dios se habla con nosotros y se manifiesta en lo que nosotros manejamos diariamente. Nosotros manejamos 3 días de esa manera. Ese es el asunto. Igual como Jonás. Lo mismo que pasó en Jonás, no se puede decir que Jonás tuvo 3 días de 24 horas seguidos. Él entró un día en el pez y salió al tercer día, después de estar ahí. Ese es el asunto. Dice lo mismo, cuando él pone el ejemplo de Jonás. Estas son cosas sumamente importantes a la hora de analizar estos pasajes. De tal manera que si no hay pregunta, hermanos, aquí yo creo que esto podríamos dejarlo con deseo de continuar con algunas cosas importantes. Hermanos, de aquí en adelante va a tener que ser así porque tenemos que ir analizando figuras, ir pensando, razonando algunos puntos y viendo algunos textos bíblicos. Creo que para la semana que viene yo tengo un texto bíblico que no lo tiene Arturo aquí. Voy a traerlo para analizar algunas cosas que son de importancia cuando vayamos analizando algunos de los temas que vamos a analizar. Por ejemplo, hablando de estas cronologías relativas a la vida y ministerio de Jesucristo en la tierra, hay algunas cosas importantes que tenemos que ver ahí.
Aunque usted no crea que sea importante, esto es importantísimo a la hora de usted analizar la escritura. Y más con tantas personas escribiendo hoy en día, personas que son muy adiestradas en asuntos históricos y quieren decir que la escritura es un fraude. Recientemente, y les advierto esto, han hecho algunos descubrimientos y ellos piensan que cuando se comiencen a analizar los descubrimientos que hay ahora, dice, se va a retranscribir o reinterpretar las escrituras. Y yo digo, bueno, no es la primera vez que ellos dicen esto, con cada cosa que encuentran. ¿Cuántos años, siglos, tratando de decir que este libro no es palabra de Dios? No se puede. No se puede y no podrán. Y esa es mi confianza. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Él decidió es hablar con nosotros a través de su palabra. Y eso es lo importante. Y su palabra la dejó escrita. Creyente que no entiende eso completamente va a tener muchos conflictos. Esto nos va a ayudar a entender, a enfrentarnos a un mundo que utiliza los argumentos que ellos estudian solamente para tratar de ellos salir a flote y verse como personas importantes y muy elocuentes, pero ocultan verdades. Y cuando ocultan verdades, ellos van detrás de aquellos que no estudian más detrás de lo que hay en las escrituras. Estudiamos las escrituras, pero también estudiamos los datos históricos, hechos históricos, descubrimientos, esto que estamos aquí estudiando ahora. Cuando usted lea, no se quede simplemente con la lectura, vaya más adentro, profundice. Eso es profundizar. Profundice, analice. Y eso es lo que le va a ayudar a usted a entender de que Dios ha estado hablándonos por siglos a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Oh, una preguntita. De ahorita que me recordé de algo, de ahorita que está diciendo usted que está descubriendo más cosas y que pues la gente, ellos van a decir que volver a escribir la Biblia, ¿Cómo como sigue? usted dice. ¿Están diciendo eso? Hace años atrás yo miré un documental donde estaban hablando del Arca del Pacto, que donde precisamente empezó y fueron llevándola por diferentes lugares en ese tiempo. Y cuando termina ese documental, la persona que está narrando dice que solamente Dios sabe dónde está esa arca del pacto, y es un canal mundano. Y dice, porque Dios conoce el corazón de todos el ser humano, y sabe que por eso la tiene escondida, porque nunca la va a revelar dónde está. Pero dice que porque el ser humano tiene un corazón que si un día apareciera, entre comillas, él dice, toda la gente se va a enfocar en eso en vez de la escritura. Ese es el problema. Que por eso Dios nunca va a revelar dónde está, porque nosotros tenemos el corazón que fácilmente podemos desviarnos de su palabra. Y muchos atribuyen que la han encontrado, y algunos que dicen que andan con ella, un sinnúmero de cosas, engañando gente. No ha aparecido el arca, no ha aparecido. Y yo pienso exactamente como tú, no creo que vaya a aparecer, precisamente por esa razón. Bueno, Tim dice que fue destruida, no sé, yo realmente no sé, ¿entiendes? No sé qué pasó. Pero de que Dios, por alguna razón, no ha permitido que aparezca, como tampoco las tablas de los 10 mandamientos. ¿Usted se imagina todo eso? Bueno, están en el arca. ¿Entiendes? Sí. Por ahí que hay que acabar, a ver qué pasa. Bueno, hermanos, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar hoy? ¿Suriel? Amén. Para que despierte.
Padre, sin duda podemos ver la historia, Señor, y confirmar de nuevo de que tú eres Dios, el Dios viviente, Hmm. Señor, que resucitó a Cristo de entre los muertos, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros honramos y quien nos ha salvado, Señor, de tu misma ira, de nuestra pecaminosidad. Señor, alabado sea tu nombre por todos estos acontecimientos, por tu obra que efectuaste en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor, y la fidelidad que sigues manifestando aún después de nuestra salvación. Señor, tú eres digno de nuestra alabanza. Padre, y ahora que vamos a casa, te pedimos que nos lleves con bien, que mantengamos tu palabra en nuestra mente a lo largo de la semana, durante el trabajo, o donde quiera que nos desenvolvamos. Señor, que podamos meditar de tu palabra de día y de noche. Señor, y que tú guíes nuestros pasos, que tú guíes nuestro caminar, que tu Espíritu nos acompañe, Señor, que te busquemos a cada momento, Señor. Guárdanos del pecado, guárdanos de cualquier tentación, Señor, y tú que tu nombre sea glorificado con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que Dios les